Bueno, apreciados estudiantes y compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de encuentro en el segundo CIPAS del curso de Acción Psicosocial en la Comunidad. Después de algunos días que no habíamos podido hacerlo, recordemos que la Semana Santa también atrasó un poco este proceso frente a las disponibilidades de uso de conexión. Pero bueno, estamos acá en el desarrollo de este espacio. Esperamos que les pueda servir de mucha ayuda. Esta semana estaremos llevando a cabo, hoy estamos llevando este CIPAS y ya le estaremos comentando la tercera web de curso cuando se llevará a cabo. Esto nos permite llevar a cabo este CIPAS para ayudar a contextualizar lo que es la sistematización de la información, desarrollado con este paso 5. Recordemos que este paso es fundamental, teniendo en cuenta uno, porque la actividad corresponde a 125 puntos y con ella ya se finalizan las actividades del momento intermedio. Recordemos que las actividades del momento intermedio incluyen la actividad inicial y las diferentes actividades que ustedes han llevado hasta el momento. Este curso tiene la estrategia de aprendizaje basado en proyectos y se han desarrollado con ya 5 pasos. El primer paso para el momento inicial y estas actividades intermedias que incluyen 4 pasos que pues sumado en este caso pues son 5. Con ello, la actividad inicial y estos 4 pasos son 5. Y ya pasaremos a la evaluación final. Una de las sugerencias que sí les damos es realizar la participación oportuna. Ten en cuenta pues, que todos los cursos que ustedes tienen matriculados finalizan en la misma fecha, lo que hace pues, que deben de tener esa disposición para atenderlo, para los requerimientos de cada uno de ellos. Y en las mismas fechas también se llevará a cabo la evaluación final. Entonces, vamos a abordar la sistematización de la información. No sin antes que quiero presentar nuevamente a la red de curso. Está la red de curso que los hemos estado acompañando durante todo este proceso, en este periodo académico. Em, y en el día de hoy, pues vamos a hacer la idea siempre de los CIPAS es abordar esa contextualización disciplinar. Pero en el caso que estamos hablando ya del cierre de este proceso y como CIPAS, nos vemos en la necesidad de dar claridades en lo que corresponde a la temática de sistematización de la información y con ello los diferentes cuadros que están propuestos para que lleven a cabo la sistematización de la misma. Entonces, para que queden, digamos, esas claridades. Recordemos que pues en este espacio lo que esperamos es que ustedes consulten una vez presentado el tema, las dudas, las inquietudes o de acuerdo a la dinámica que se vaya a llevar a cabo, sus preguntas para que esto les permita tener claridad. Y pues también reconocer para los estudiantes que por motivos de horario en relación a sus actividades académicas, laborales, no pueden participar, pues puedan escuchar la grabación oportunamente. Antes de dar inicio, sí les recomiendo, por favor, voy a compartir el enlace de asistencia. Recordemos que donde dice CIPAS o donde dice temas, ustedes relacionan acción psicosocial y en la comunidad. Y donde dice nombre del tutor, ustedes relacionan al tutor que tienen a cargo en el grupo colaborativo, independientemente de quien esté presentando la temática el día de hoy. En ese sentido, entonces, ya le damos paso, ya va a compartir la asistencia mientras le doy paso a nuestro compañero Mario Fernando Rodríguez, quien va a dar inicio con esta primera temática. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Mario, te escuchamos muy bien. Ok, bueno, buenas tardes, Shooter. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, apreciados estudiantes. Para nosotros siempre es un gusto encontrarnos en estos espacios académicos, también de interactuar con ustedes y de
posibilitar estos procesos de acompañamiento, ¿verdad? A veces los medios y las situaciones de pronto no permiten un poco tanto estar con ustedes como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos, pero bueno, estos son los espacios para compartir y para determinar cómo a través de ese ejercicio docente, como tutores, nosotros podemos llegar a hablar sobre algunas dudas o dar claridad frente a algunos temas que tienen que ver directamente con el curso y las acciones que tienen que ver con el desarrollo pues, de estas actividades. Entonces, para el día de hoy tenemos eh, como los temas que el director había mencionado, ¿cierto? Y vamos a empezar pues con el proceso de sistematización. Entonces, los estudiantes, por favor, me indican ahí en el chat, me colocan una manito arriba si están escuchando y escucharon el saludo o lo vuelvo a hacer. Coloquen si están escuchando bien. Eso, muy bien. La manito levantada. Sí, señor, dice Jenny León. Bueno, bienvenida Jenny y los demás. Perfecto, dice Andrea Jiménez. Entonces vamos a dar inicio. Entonces, bueno, en este espacio, en este momento, vamos a desarrollar el tema que corresponde a la sistematización. Nosotros hemos venido acercándonos a una problemática, a un contexto, a una comunidad que en la medida de que hemos avanzado en el curso, se han ido identificando las problemáticas, hay una reflexión frente a estas problemáticas, se ha pensado en estas dinámicas que en la misma comunidad se establecen, en todas las relaciones que se establecen en la comunidad. Algunos estudiantes han manifestado, me dicen, tutor, lo que pasa es que, bueno, ha sido difícil contactar la comunidad, la problemática que estamos trabajando resulta que, pues, que no era la que nosotros pensamos en la medida del transcurso de las actividades. Han surgido otras inquietudes, otras situaciones, otras dificultades. Todo eso que pasa en ese ejercicio de desarrollar las propuestas, de conocer la comunidad, de acercarnos y cada vez más en el buen sentido de la palabra, untarnos un poco de esa problemática y percibir de manera más cercana la problemática, se van dando precisamente con lo que ustedes más adelante en su ejercicio profesional, pues se van a encontrar, ¿verdad? Entonces, el tema de la sistematización recobra validez e importancia en ese ejercicio de generar un nuevo conocimiento, de mirar esta posibilidad de esa interacción y de eso que ustedes están descubriendo, de no quedarse pues con ellos, con esa información de la misma comunidad, de todo eso que se está gestando en la misma comunidad y de todo lo que se puede posibilitar en términos del aprendizaje para todos, ¿no? O sea, no es una relación estática, es una relación dinámica, es una relación que se establece entre la comunidad y nosotros que estamos haciendo parte de estas estrategias, de encontrarnos y de saber que en esas mismas interacciones, pues se van a dar unos aprendizajes bien importantes. Entonces, eso no puede quedar como en el aire, ¿verdad? No puede quedar como que, bueno, se hizo la actividad, se quedó, se desarrolló, cómo quedó la actividad. Entonces, este proceso de la sistematización, entonces vamos a tomar ese primer tema, que ¿qué es la sistematización? Entonces, la sistematización, la siguiente diapositiva, por favor, nos encontramos que nos va a esa, ahí quedó como la presentación, se ve un pedacito, a ver, bueno, ahí ya. No se ve bien, entonces permítame un segundo, dejo de compartir para acomodarla. Dale. Un segundo. Ajá. Entonces, y se han dado muchos interrogantes, ¿no? Y se han dado muchos aportes frente a lo a lo que se considera que es la sistematización. Otros en el objetivo colocan allí el mismo objetivo de las estrategias.
Hemos visto un poco eso, ¿cierto? De los tutores, nosotros que en el planteamiento del objetivo, pues colocan otros objetivos que ya se habían realizado y nos podemos perder un poco en lo que en realidad corresponde a este tema, ¿sí? Que es un tema supremamente pues importante y vital, decisivo para esa comunidad, para otras comunidades, como ejercicio práctico, como ejercicio académico y como ese aprendizaje que debe quedar en esta comunidad, para esa comunidad, para el conocimiento en general y para todo lo que tiene que ver con esos aprendizajes de las interacciones que se dan entre los participantes, ¿verdad? Entonces, bueno, hay varios autores, un poco allí retomando a algunos de ellos, ¿cierto? Bolívar nos dice registrar de manera ordenada, ¿sí? Registrar de manera ordenada, ¿qué? Una información, ¿cierto? Que tenía que ver con esto que les estaba mencionando. Bueno, aquí un paréntesis, así también como para hacerle un agradecimiento a la compañera Diana, que ella nos facilitó también parte de esta información que ya muy juiciosamente también ya habíamos desarrollado en el periodo anterior. Entonces, Dianita, muchísimas gracias. Eh, entonces, ¿cómo se registra de manera ordenada? ¿Cómo se establece ese almacenamiento de esa información? Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Sí? Eh, Otro autor, ¿cierto? Eisa Aguirre, ¿cierto? Nos habla de un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos. Entonces aquí ya este autor menciona que ya el acumular la información, ¿cierto? Requiere un proceso y facilita un proceso de conocimientos, ¿cierto? Jara y Lona Rodríguez dice que la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo la crítica nos va a permitir, y ese autor determina que esa crítica precisamente va un poco más allá de leer los resultados, las mismas dinámicas, qué está ocurriendo, cómo es la dinámica de esta misma comunidad, del manejo de las problemáticas, de esas estrategias, de lo que se aplicó, de todo lo que en esta comunidad se está desarrollando. Martini, ¿cierto? También nos habla de una construcción ordenada de la experiencia. Ramos, un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar. Cadena es una especie particular de creación participativa de conocimientos teóricos y prácticos. Entonces, miren que aquí los autores nos determinan la importancia de ese conocimiento y no es un conocimiento estático, es un conocimiento dinámico que en esa misma interacción entre las acciones, en lo que se va realizando, en lo que en lo que la comunidad va identificando y va trabajando y ha propuesto, ¿cierto? Porque esas estrategias han sido también participativas, no ha sido un proceso impuesto, no ha sido un proceso que se determine como venimos y le depositamos, esto es lo que ustedes tienen que hacer y vean pues cómo lo desarrollan. Ha sido una interacción, entonces esa interacción va generando unos nuevos conocimientos frente a lo que se va dando en la misma interacción, en la misma dinámica en la que nosotros participamos allí, ¿verdad? Entonces, es precisamente como ese proceso, es ese proceso en el cual se va registrando esa información, se va organizando, tiene un recorrido, tiene una organización, está pensada, está dirigida a generar también un nuevo conocimiento que va a servir o que va a permitir revisar procesos dentro del mismo, de las mismas acciones, determinar qué está pasando, qué ha ocurrido, eh, frente a este punto, ¿cierto? Sobre el qué es. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nos encontramos con el siguiente interrogante. La siguiente, por favor, diapositiva. Gracias.
otro, para que salga el título. Otro. Entonces, encontramos que ¿cuáles son las características? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas características precisamente de lo que es la sistematización? ¿Cierto? Es un proceso como tal. Entonces no es una acción puntual, ¿cierto? Donde yo refiero 2, 3 acciones, sino que es un proceso y tiene como tal, pues una organización, ¿cierto? Tiene precisamente un itinerario preestablecido. Se deben establecer unos momentos, ¿cierto? Un recorrido para llegar a ese fin, ¿verdad? Entonces, uno, las características. Hay un micrófono, por favor, abierto para que... Hola, hay un problema allí con una llave de paso. Miremos. ¿Dónde? Yo le escribí daño que... Ahí, hola. Aquí abajo. Hola. Por favor, el micrófono. En toda la llave paso, ahí tú vas a comprar la llave de paso y esperar cuántos días no sale ropa. Yo voy a cerrar por allá, no como se acomoda. Bueno, ahí, por favor, un micrófono ahí abierto. Nelcy Torres. Nelcy. Creo que ya. Bueno, entonces, dentro de ese primer punto de las características, es un proceso, ¿sí? Entonces requiere un itinerario preestablecido, organizar como esas acciones que van a determinar ese recorrido para conseguir lo que nosotros deseamos. Como otra característica, pues es participativo, ¿cierto? Es una participación activa, no estática, de todas las personas o de aquellas personas que son claves para tener en cuenta determinar como esa interacción de ese proceso, ¿verdad? Y debe ser como tercer punto, ¿cierto? Pues hay un orden, ¿cierto? Hay un ejercicio de organización. Entonces, si yo determino una organización frente a ese punto, yo sé en qué momento va dónde planeo, cómo voy a realizar, cómo ordeno esa información, cómo ordeno primero lo que voy a hacer y qué es lo que voy a obtener, ¿cierto? Nos permite también recuperar de esa experiencia toda la dinámica establecida en estos procesos, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de una memoria histórica. Queda registrada como accionar metodológico todas las acciones, el sentir, los procesos, lo que está ocurriendo en este momento por eso nosotros, por ejemplo, en los mapas podemos identificar como el mapa del pasado, del presente y del futuro, ¿cierto? En el aquí y en el ahora, ¿cierto? Un poco hablando desde ese punto, queda registrado es todo ese conocimiento y toda esa información que me va a determinar un tiempo y un contexto, ¿cierto? En ese tiempo estamos estableciendo también una historia de esa misma comunidad, ¿verdad? Eso ocurre en este momento, en este proceso, y esa información corresponde a parte de esa historia de esta comunidad, ¿verdad? Como quinto punto dentro de las características está el análisis e interpretación, ¿cierto? Es como si objetivar la experiencia y así poder extraer los aprendizajes. Uno es como la información directa que se está obteniendo de la comunidad, de las estrategias, de las visitas, de la comunidad, de las conductas de la comunidad, de todas esas interacciones que se presentan al interior de la comunidad y cómo objetivamente se puede entender todas las dinámicas de la misma como desde un análisis cierto objetivo que me permite a mí extraer ese conocimiento y dejarlo planteado como tal, como un aprendizaje. Para el sexto punto, aprendizaje y nuevos conocimientos.
cómo ese aprendizaje hace parte de ese insumo para esta comunidad para transformar esa realidad, ¿verdad? Cómo las estrategias que aquí se demuestran, las fortalezas y las situaciones que aquí se determinan, pues hacen parte de esa transformación social, ¿verdad? De cómo se empodera esta comunidad de acuerdo a lo que se va evidenciando, uno, desde la misma dinámica de esas estrategias, y dos, cómo desde fuera, ¿cierto? Se lee eso que se está realizando. Entonces, precisamente, eh, compartir con una comunidad donde se están estableciendo esas estrategias de abordar una problemática, ¿cierto? Haciendo, digamos, una abstracción de esa mirada desde el objetivo y decimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo son las dinámicas? ¿Cómo está el liderazgo? ¿Cómo respondieron frente a tal o no eh, eh, actividad? ¿Cómo se pensaron? ¿Cómo ahí está la participación? Todavía no hay, se involucra o no la comunidad en lo que estaba pues ahí ocurriendo, ¿verdad? Entonces eso es demasiado importante para determinar que... Profe Mario, disculpe, es que se perdió la presentación. Ajá, sí, estamos hablando allí un poco, bueno, ahí desde el sexto punto que es aprendizaje y nuevos conocimientos, ¿cierto? Desde la transformación social, ¿sí? Entonces, en esa transformación, eh, listo, entonces voy a compartir pantalla. Ah, bueno, listo. Creo que, sí, sí me deja entonces. Sí, Mario, Dime. buenas tardes, qué pena Hola. por una situación interna. Entonces ya le compartí a Abel, sí, o tú mismo puedes hacer, compartir la presentación de la web para que puedan continuar, del CIPAS para que puedan continuar con la misma. Vale. De acuerdo, ya ver si tienen conocimiento de la situación. Sí, sí, ahí ya me estaba informando. Dale, tranquilo, dale. Dale en habilitar edición para poder que te permita hacer la presentación. En la pregunta que están haciendo de quién es el responsable del CIPAS, pueden relacionar el tutor que les acompaña en el grupo. Dale en habilitar edición y ahí sí te permite compartir, Mario. Listo. Ahora sí. Trabajando a través de convenios, contratos, alianzas, conferencias de entidades. Y contra una administración también. IPS, tanto CONCA, se llama, y que también somos prestadores del servicio de España. Esta convocatoria se encuentra en este momento abierta, con recursos disponibles totales de 11.000. Frente a esto y de acuerdo a las... Si están hablando, Mario, no te escuchamos.
Tienes el micrófono apagado. Aló, 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 aló. Ahí Ahora ya. sí. ¿Ya? Listo, ahí sí ya. Bueno, entonces, dentro de esas características, entonces, bueno, hablamos, vuelvo y retomo, de ese aprendizaje, de esos nuevos conocimientos. Es tan importante las estrategias como este paso, ¿cierto? Este paso de la sistematización es generar en esta comunidad el descubrir y el de identificar todo lo que el proceso produce y produjo, ¿cierto? Como en estas dinámicas, además de las estrategias que se van desarrollando, genera en estas comunidades nuevas alternativas de revisar, de leerse, de reconocerse, identificar fortalezas y debilidades que pueden establecerse como tanto en la problemática como tal, como en muchas otras dinámicas de la misma comunidad, ¿cierto? Entonces, esta información como tal en tema del aprendizaje y del conocimiento eh, es determinante para la comunidad. Y una vez se hace, digamos, entendemos qué está ocurriendo, entendemos la dinámica, porque esto también nos permite adentrarnos un poco más en estas dinámicas que se generan al interior, y esta recopilación de información de todo lo que está ocurriendo en esta comunidad, pues va a servir, uno, para lo que estoy mencionando, si en términos de esa memoria de aquí, de la hora, lo que está pasando con esta comunidad, y cómo esta información es definitiva para la misma, para la comunidad. Y eso genera una transformación social, porque es participativa, porque es construida con la misma comunidad. Ellos se hacen parte de esto y pueden en las mismas dinámicas dejarse leer y nosotros objetivamente determinar cómo los estamos leyendo, ¿sí? Y una vez se realiza esto, pues también es importante como característica de la sistematización poder compartir y difundir estos procesos de adquisición del conocimiento, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Sí? Y nosotros podemos ver muchos trabajos de sistematización de experiencias como un referente importante a la hora de abordar una problemática determinada, ¿sí? Entonces, si toda esta información quedara, digamos, quedara en el aire y no se sistematizara, pues se perdería información valiosa que puede quedar como un recurso fundamental en el momento de determinarnos, ¿cierto? Como desde el ejercicio del conocimiento, ¿cierto? Que nos va a permitir a nosotros ir más allá de establecer pues como las estrategias y las dinámicas que ustedes han propuesto con la misma comunidad. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Alguna inquietud o está claro? Claro, Claro, sí, ¿no? No alcanzo a ver aquí el chat. sí, sí, claro. Sí. ¿Tú tienes el privilegio? ¿Puedes mover la siguiente, por favor? Me toca compartir, espera. Aquí está. Bueno, entonces, el por qué, ¿cierto? El porqué de la sistematización, ¿cierto? Aquí reconocemos lo que se ha realizado, aquí le damos validez también desde de la misma práctica como tal, ¿cierto? En ese reconocimiento de lo que se está haciendo, muchas veces se pierden cosas y quedan por allí como procesos o también situaciones que deben quedar registrados para un reconocimiento tanto interno y también un reconocimiento que se pueda generar y comparar con otras experiencias, ¿cierto? Que puedan servir también de referente para otras comunidades frente a lo que se ha aprendido, frente a lo que se ha recapitulado de todo este ejercicio dinámico de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Está el reconocer.
Como siguiente punto número 2, recuperar la memoria, ¿cierto? Esa memoria que es tan importante registrarla, que va a determinar un aspecto fundamental en la historia, ¿cierto? De esta comunidad, y cómo a través de plasmar esta información y de plasmar este conocimiento va a quedar registrado dentro de la misma como tal, ¿cierto? Como un aprendizaje, como parte de ese legado, de eso que existe y que está construyéndose al interior de la comunidad. Se analiza y se reconoce, ¿cierto? Cuando se termina y cuando se aplican las estrategias o cuando se aplica este proceso de sistematización, permite analizar y reconocer. Cuando analizamos, pues hacemos una retroalimentación de lo que ha ocurrido, ¿cierto? Analizamos. Y cuando analizamos, pues nos permite a nosotros reconocer tanto fortalezas como debilidades, ¿cierto? Analizamos. Y analizamos desde otra perspectiva. Podemos determinar con esta información que lo que está ocurriendo allí nos deja ver situaciones que de pronto no son tan claras en el ejercicio mismo de los procesos o de las estrategias, ¿cierto? Entonces analizamos y reconocemos esas fortalezas. También podemos reconocer falencias como en ese problema o en otra dinámica que se pueda estar generando en la misma comunidad, ¿sí? Analizamos los procesos concretos, ¿cierto? Como tal, se puede dar una realización, una identificación de ese proceso, cómo está funcionando. Estamos hablando de mejorar las dinámicas de comunicación al interior de la comunidad, por ejemplo, si es de los objetivos mejorar esa parte desde la comunicación. Miramos cómo está haciendo ese proceso, miramos el proceso completo, miramos las estrategias, cómo están dándose a cabo, cómo se están llevando a cabo, cuál es la respuesta, qué es lo que está ocurriendo con ese proceso puntual, de ese proceso concreto, y se retoman cuáles otras pueden ser las situaciones que de pronto se pueden generar allí. Aprender de la práctica, ¿cierto? Nuevamente, y identificamos como el aprendizaje como un aspecto fundamental en esa práctica dinámica y activa de la misma interacción entre la misma comunidad y los que estamos involucrados con la misma. Se generan, ¿por qué? Porque se generan nuevos conocimientos, ¿cierto? Como ya lo hemos venido reiterando, ¿cierto? Y también una posibilidad para mejorar nuestras prácticas y para mejorar lo que ahí está sucediendo, ¿cierto? Y de alguna manera, cuando se mejoran y se analizan estas prácticas, pues se avanza en el trabajo, ¿cierto? Porque esta misma dinámica nos va a permitir, bueno, en dónde están generándose tales situaciones o en dónde requiere de hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Que son necesarios en cada una de las situaciones que se vienen adelantando. Entonces, el para qué, ¿cierto? Bueno, varias situaciones hemos tenido aquí en cuenta. Sabemos que es necesario dejar ese conocimiento establecido. Es necesario determinar qué ha ocurrido con eso que se ha elaborado desde una construcción dinámica con los mismos miembros de la comunidad, cómo esa práctica y esa interacción de los miembros de la comunidad ha generado pues nuevas formas de adaptarse o de solucionar conflictos o no, la problemática, ¿cierto? Cómo esto se ha mejorado a través de esa interacción, o cómo la lectura de esas acciones y cómo la lectura de las mismas dinámicas y del ejercicio propio de las estrategias y de toda esa interacción ha permitido mejoras, ¿cierto? Cómo ha permitido también aprender nuevas situaciones frente a ese problema o a cualquier otro, ¿verdad? Que se puedan determinar.
Y esto, pues obviamente va a generar nuevos conocimientos. Y en la práctica como tal, establecer como ese referente importante, como un aporte también de lo que se está realizando, tanto para la comunidad como para otras investigaciones referente a otras comunidades, ¿verdad? No sé si hay alguna inquietud hasta allí. Por aquí está en el foro, Ajá. estaban haciendo en el chat. Ajá. Estaban haciendo una parte. ¿Una pregunta? Bueno, Sí, mira. En concreto, que se... ok. En concreto, ¿qué significa sistematizar? ¿Cierto? Entonces podemos determinar que es ese proceso, ¿cierto? Ordenado, sistemático, objetivo, que nos permite a nosotros como comunidad, que nos permite a nosotros como estar como partícipes de la misma, establecer todas esas dinámicas que se establecen en la comunidad luego de haber identificado una problemática, luego de haber propuesto unas estrategias, ¿cierto? De atención frente a esa problemática, es registrar toda esa información. Es una información que se va a convertir en un aporte valiosísimo para la comunidad. Es un aporte que genera una interacción diferente con la comunidad para leer y releer lo que está ocurriendo en la comunidad. ¿Qué pasó con eso que se ha establecido? ¿Cuáles fueron sus efectos? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué dinámicas se establecieron? ¿Qué modificó? ¿Qué no se modificó? ¿Qué se deja para esta comunidad como un aprendizaje significativo para esta comunidad? ¿Verdad? Entonces es validar las acciones que se están realizando a través de ese proceso de obtener esa información de todo lo que está pues ocurriendo en la misma, ¿sí? A través de las acciones que ustedes han empleado con la comunidad, con la problemática ya identificada. Es eso. Nada más. Bueno. Bueno, entonces, miremos, bueno, miremos un poco, quería presentar el cuadro de la guía para, para indicar un poco sobre la... Ah, ok. Pues, en eso escriba, por favor, ¿verdad? Ah, chuta. Bueno, entonces vamos a terminar un poco ahorita con la, con el tema del gráfico telaraña, ¿cierto? Para centrarnos un poco en la descripción de la actividad, de la guía, de lo que se está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el gráfico telaraña, ¿cierto? En este gráfico donde ustedes van a poder identificar, ¿cierto? Ustedes tienen una información, ¿cierto? Valiosísima de la comunidad. Y las herramientas que hemos aplicado, ¿cierto? Con la comunidad nos han permitido identificar, bueno, una lectura primero interna de esa comunidad y expandir un poco ese conocimiento y tratar de identificar actores fundamentales. Y dentro de esos actores fundamentales, pues están los internos y están un poco los externos. Cómo esas personas o instituciones hacen parte importante, vital de una comunidad, bien sea que estén actuando directamente con la comunidad o no sea de esa manera. Entonces, en el gráfico, ya les vamos a dar la presentación aquí del gráfico.
Ajá. Listo. No, pero no me la dejan. Los tengo allí. No, Bueno, desde la tuya no pues. No sé si ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Ahí está. ¿Ahí? Ahí. Ahí tenemos. ¿Y me escuchas? Sí. Bueno, entonces, bueno, en esa identificación de ese gráfico telaraña, ustedes, ahí donde dice tema, pues es la comunidad, ¿cierto? Que ustedes están, donde ustedes están desarrollando las acciones, ¿cierto? Las estrategias y han conocido su problemática y demás. Para esta comunidad se han identificado unos actores fundamentales, ¿cierto? En los cuales van a aprovechar, digamos, precisamente esa capacidad que se puede gestionar a través de ese liderazgo de esta comunidad y a través de ese empoderamiento, cuando se reconoce eh, este liderazgo y este empoderamiento de la misma comunidad, pues van a permitirse ciertas situaciones que van a apuntar a tomar los recursos que se tengan pues más cercanos. Y entonces estaríamos estableciendo un sistema de red. En este sistema de telaraña, pues van a estar las instituciones o personas que ustedes hayan identificado como importantes en la misma comunidad, ¿cierto? Entonces, estas personas o instituciones que están allí o que van a estar allí determinadas para, para la comunidad, pues deben quedar en esta representación gráfica para establecer posiblemente una red y vincular a esa institución o persona a que haga parte, ¿cierto? O que se vincule de alguna manera dentro de esa comunidad y pueda desde su punto de vista aportar a la comunidad o a la problemática puntual o a las otras dinámicas de la comunidad que ya se hayan identificado, ¿cierto? Entonces es muy importante, digamos, determinar este tipo de relaciones que se establecen con las instituciones o con las personas, donde ahí en este gráfico telaraña ustedes van a tener, la información ya la tienen, o sea, no hay que inventarse otra o tomar otra información. Son esas mismas personas, instituciones que hacen parte de esa comunidad, aportando directa o indirectamente sobre la misma, ¿verdad? Entonces, en este gráfico iría pues específicamente eso, ¿verdad? Entonces no habría que determinar otras situaciones, sino lo que ustedes ya tienen identificado en este punto, ¿verdad? No sé si esa parte es claro para ustedes. Podría darles un ejemplo de gráfico. Un Tutor, ejemplo. Sí, dime. entiendo frente a lo que acabas de explicar que mediante ese ejercicio práctico de la telaraña, digamos que dejamos de evidenciar cada una de las instituciones, van las instituciones, van actores como la misma comunidad, Exacto. todo entrelazado, ¿verdad? Todo entrelazado. Cada uno de los Exacto. participantes. Exacto, exacto. Okay. Instituciones o personas que hayan sido significativas, digamos que hayan generado esa identificación por parte de la comunidad. Que si ustedes ven en esta misma participación que tenemos con la comunidad, ¿cierto? Ellos en esa misma interacción donde se encuentran como grupo, se determinan estas dinámicas, ¿cierto? Y a veces, por ejemplo, se tienen instituciones cerca en la comunidad, pero digamos han estado como ajenas
o desvinculadas a la misma, ¿cierto? Entonces, en esta oportunidad y a través de esa identificación gráfica, que previo a esto se ha hecho un mapa de actores, ¿cierto? Ustedes pueden plasmarla en este gráfico. Entonces, básicamente sería eso. O sea, la información ustedes ya la tendrían. Buenas tardes Hola, buenas para tardes. todos. Quisiera hacer, es que, bueno, mi problemática, ya pues como ya estoy desarrollando las estrategias, o sea, lo que yo entiendo es que en algunos de los actores, pues la policía pues tendría que intervenir, pero pues nunca intervino. De pronto también el grupo de aseo de aquí de la región, un ejemplo, tampoco intervino. O sea que igual yo los puedo meter en mi gráfico telaraña porque ellos tienen también una responsabilidad. Sí, es lo que yo entiendo. O no los pongo porque igual no, o sea, no estuvieron en el desarrollo de la actividad, o los pongo, porque es que esa es la duda que yo tengo. Claro, Juliet. Juliet. Sí, señor, sí. Listo. Mira, entonces, o sea, al identificarla, ¿cierto? En el gráfico aparece ya la potencialidad un poco o potenciar esa interacción a través de esas gestiones que se pueden hacer al interior de la comunidad, ya identificada ahí en ese gráfico y en el mapa donde ya los actores de la misma comunidad los identifican, entonces ya es un referente, ya es como a través de esos procesos de participación, de interacción, de gestión, se pueden establecer. Pueda que en este momento pues estén desentendidos, ¿no? Puede ser que la policía, o como tú dices, algunas de las instituciones que están allí, pues nunca se les ha, digamos, visto o que no no se hayan vinculado, ¿cierto? Entonces, donde una comunidad se organiza, donde una comunidad determina cuáles son, hacia dónde quiere llegar, qué es lo que está identificando, hay una organización, hay un liderazgo, hay una participación activa, se ha visibilizado una problemática, ¿cierto? Y esta misma comunidad organizada, pensando un poco en mitigar diferentes problemáticas, o en este caso una problemática puntual, pues cómo se propone a través de estas instituciones una estrategia, o cómo los vincula o cómo se gestiona ese acercamiento entre esa policía y la comunidad. ¿Sí? Puede decir que, por ejemplo, que no hay tanto personal, que no hay tiempo de alguna persona que pueda colaborar allí. ¿Sí? Entonces, proponer algunas situaciones que puedan decir, bueno, miren, se puede, o ellos ayudan o pueden ser facilitadores de procesos, porque la policía también tiene un componente comunitario, ¿cierto? Entonces, donde se gestione acciones directas frente a la problemática ya identificada. Entonces, si no pueden vincularse de alguna manera directamente con la problemática, pues habrían otras situaciones donde sí se pudiera, pero entonces se puede a través de ¿qué? De la gestión. Entonces sí debe aparecer la institución como tal identificada. ¿Ves? Listo, sí, señor, entendido. Me Exacto. quedó claro. Muchas gracias. Vale, Juliet. Buenas tardes, también van los actores individuales, es decir, los nombres de las personas que ayudan a liderar o cumplen con algún papel en el proyecto. Esa es parte de la comunidad, ¿cierto? Eso son de la comunidad. Ajá, ¿qué otro? María tenía la mano levantada, no sé si. A ver, María tú tenías la mano levantada, ¿quieres hacer alguna pregunta, algún aporte? Sí, buenas tardes para todos. Miren, yo dentro Buenas de la tardes. telaraña, gracias, profe. Yo dentro de la telaraña, pues creí importante vincular lo que son el objetivo y como la justificación y la estrategia como tal. ¿Pueden ir incluidos o estoy equivocada? Sí, pueden ir incluidos.
lo importante es que se determinen y se visibilicen esos actores, ¿cierto? Externos también, de cómo los identificamos, ¿cierto? Eso sería lo importante. Sin embargo, si tú consideras que puede ir, no está, digamos, no es que esté mal, no es que esté mal, podría ir. Perfecto, gracias. Vale. Adelante, Wilson. Tutor, yo puedo participar como rol de estudiante y policía. Wilson, que si puedes participar en mi comunidad como rol de estudiante y policía, pues en este momento tú estás ejerciendo un rol determinado, ¿verdad? Pero pues no puedes desconocer que haces parte de esa misma comunidad, ¿cierto? En este momento estás haciendo un rol porque tú estás liderando y estás siendo referente de las acciones que se están teniendo en cuenta, ¿cierto? Entonces, por supuesto, no puedes, digamos, no puedes desconocer pues tu vinculación con la comunidad. Si tú vives en esa comunidad y estás de alguna manera sufriendo, digamos, las consecuencias de esta problemática, de alguna manera que estás siendo afectado, o porque estás involucrado en la misma comunidad y vives pues allí, te hace parte de esa comunidad, pero el referente, digamos, en lo que tú estás gestionando, liderando, pues te ponen en otro rol, pero también como parte pues de esa misma comunidad, ¿cierto? Entonces no habría pues ningún problema. Bueno, aquí. Aplicación en la En la guía, alguna aplicación o programa que se recomiende para realizar el gráfico. En la guía hay unos referentes, ¿cierto? Aquí también mi compañera Belsi va a compartirles aquí en el chat, ¿cierto? sí, Ajá. Ahí en el chat lo va a buscar y se los va a compartir también, pues, allí. Bueno, ok. Sí, se puede identificar también en Word, también se puede trabajar, ¿sí? En PowerPoint, en Canva, en todas las presentaciones que ustedes consideren. ¿Ah? Bueno, entonces ustedes tienen en la guía, ¿cierto? Un cuadro donde se debe diligenciar la sistematización correspondiente a generalidades, procedimiento y posibles evidencias. Entonces, en ese cuadro, no se puede... Sí. Es que no estás compartiendo. Es que yo no tengo permisos para compartir. Ok. A ver. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas tardes, si se escucha. Señora. Buenas tardes, tutora, si se escucha. Vale, bueno. Entonces vamos a retomar la guía de actividades. Como bien lo decía el profe Mario, la idea básicamente está orientada a sistematizar lo que ha sido el proceso de implicación con la comunidad, inclusive desde el momento en que la elegimos, desde que la caracterizamos, luego el diagnóstico
y muy especialmente, digamos que con un gran énfasis en lo que tiene que ver con la implementación de las estrategias y el resultado e impacto que esas estrategias generaron en la comunidad. Entonces, ustedes encuentran un cuadro como de lo que tiene que ver con la planificación de la propia sistematización. Entonces, ¿qué requerimos para hacer esas etapas de sistematización? ¿Qué actividades requerimos? Entonces, suponemos que vamos a organizar la información que hemos recolectado. Después de organizar esa información que hemos recolectado en todo ese proceso, continuaremos con la necesidad de establecer qué prioridad le vamos a dar a esa información, cómo la vamos a estar informando, la vamos a estar plasmando en estos cuadros de generalidades, procedimiento y de evidencias. Una vez ya determinado cómo se va a organizar las diferentes actividades que ustedes van a realizar en procura de sistematizar, o sea, de registrar la información de una manera organizada, entonces van a determinar cuál es el objetivo de la sistematización. Generalmente nos están colocando, hemos visto con nuestros compañeros que colocan el mismo objetivo del plan de trabajo, del plan de intervención. No es el mismo objetivo. Estamos hablando del objetivo de la sistematización, del proceso de registro. Entonces ese objetivo está orientado a determinar por qué se sistematiza y a determinar un tiempo de sistematización. Es decir, digamos, si se supone que debemos presentar a 15 de mayo este trabajo ya sistematizado, entonces en la última semana se orientará el trabajo a lo que tiene que ver con la sistematización. Identificar los actores que fueron fundamentales, no solamente en este caso no solo para la intervención, sino para la sistematización. ¿Cuáles fueron esos informantes claves? ¿Cuáles fueron esos actores claves que dinamizaron las diferentes formas de acercarnos a la comunidad? ¿Qué personas colaboraron en la sistematización, por ejemplo, con el registro el registro fotográfico, el registro audiovisual, en la toma de apuntes, en fin? ¿Qué instrumentos necesitaron para esa sistematización? Por ejemplo, los diarios de campo, las notas de apuntes, los listados de asistencia, ayudas de memoria que, por ejemplo, se generaron a partir de compromisos establecidos en la comunidad, entre otros. La compilación y organización de la información obtenida, entonces vamos allí a determinar la información de acuerdo a lo que se desea intervenir, es decir, qué información inicial sobre la problemática ustedes lograron establecer para efectivamente intervenir. Y ya la elaboración del informe como tal, en él se describe la interpretación y análisis. La idea no es copiar y pegar lo que hemos venido haciendo, sino ya aquí desde la percepción del psicólogo en formación, en este caso desde una mirada comunitaria, desde esa propia percepción, entrar a hacer una reflexión crítica, concienzuda de lo que significó todo este proceso, cuáles fueron esas fortalezas, esas debilidades que se pudieron identificar en el proceso, cuáles serían esos procesos de mejoramiento que ustedes también harían al respecto. Continuamos, profe, me compartes la siguiente paginita. Y ya llegamos al formato de generalidades. Este es un formato breve donde ustedes solamente en el primer punto deben colocar su nombre, el título de la intervención, que ya lo establecieron desde el anterior paso, de acuerdo con los propósitos de su intervención. Ustedes le dieron un título sugestivo, llamativo, que la comunidad, en la que la comunidad se sintió identificada. El escenario, pues ya es el lugar, qué comunidad, de qué municipio, en qué vereda, en qué es el territorio se realizó ese proceso de intervención. Y el contexto ya de acuerdo con el rol
ejercido desde su intervención, es decir, ese contexto desde lo psicosocial comunitario. El objetivo de la experiencia sistematizar, allí sí va el objetivo general que realizamos para la propuesta de intervención, es decir, el mismo objetivo general que hicimos en el paso 4. Y la utilidad del proceso significa para qué fue importante ese proceso, tanto para el estudiante como para la comunidad impactada. Y allí igual entra en juego ese proceso de análisis, ese proceso reflexivo, en qué yo pude haber contribuido, en qué también la comunidad me contribuyó. Ustedes saben que estamos hablando de una implicación bidireccional. Finalmente, nosotros no entramos a intervenir, entre comillas, que es a veces una categoría, un término muy fuerte, sino más bien cómo nos implicamos de manera bidireccional y cómo pudo ser útil ese proceso, tanto para la comunidad como para mí como estudiante. En cuanto al formato de procedimiento, entonces allí sí viene la caracterización general de la intervención, entonces encontramos todos esos factores de riesgo y factores protectores que ustedes ya identificaron desde la fase de diagnóstico. Luego presentan ese marco teórico conceptual que han venido elaborando en el transcurso de nuestro curso con el modelo de intervención y con esos factores psicosociales que están impactando en esa problemática. En un tercer punto, entonces, van a determinar cuál fue ese actor o instituciones que fueron claves para realizar el proceso. Entonces, muchas veces, por lo que hemos visto, encontramos que, por ejemplo, fue el presidente de la Junta de Acción Comunal o alguno de los integrantes de la Junta de Acción Comunal quienes permitieron o fueron un apoyo fundamental para poder realizar todo el proceso desde el momento en que se escoge la comunidad hasta el momento de la implementación de la propuesta. ¿Y cómo se vinculó? ¿En qué condiciones lo hizo? ¿En qué grado? Es importante que allí quede establecido. Luego viene la interpretación crítica del proceso, también es un análisis argumentativo propio, sustentado desde ese rol que ustedes vienen asumiendo en el contexto comunitario. Es de últimas como esa síntesis de la experiencia, qué relaciones y tensiones se pudieron dar, qué vínculos se ejercieron, qué resistencias se dieron desde parte de la comunidad, inclusive de ustedes mismos. Es un proceso autovalorativo, pero también coevaluativo de la comunidad. Luego viene ese análisis del marco institucional, bajas un poquito, y allí se escriben los actores y relaciones relevantes. Este análisis del marco institucional va a ser también una gran fuente para ese gráfico de telaraña que ustedes van a construir. Porque si bien ustedes ya, la primera fuente que ya tienen, como bien les decía el profe Mario, es el mapa de actores, ¿no? Entonces, a partir de ese mapa de actores, ustedes ya identificaron esos actores claves, personas, grupos, organizaciones, entidades del nivel local, del nivel regional, que pueden ser, que tienen interés o que pueden influir en la problemática, a abordar esa problemática y influir en beneficio de la comunidad. Entonces allí los tendrán en cuenta. Pero en este análisis del marco institucional es importante que no solamente lo relacionen, porque lo que he visto en los trabajos que he logrado revisar en el foro es que relacionan y dicen cuál es su función. No solamente eso, desde allí es determinar cómo se dan esos vínculos, cuáles son esos actores que son estratégicos y esos que deberían ser estratégicos, pero que tal vez no se han implicado lo suficiente, y cómo los podemos movilizar y cómo, o cómo se pudieron movilizar a través de todo el proceso que significó este encuentro con la comunidad. Algo mucho más crítico, más reflexivo, más argumentativo, más que simplemente mencionarlos y relacionar su función. Lo importante es finalmente cómo se fueron dando esos vínculos en favor de esos resultados esperados. Voy a responder por aquí algunas
inquietudes, creo que por acá. Tutora, buenas tardes. Tengo una consulta con referencia a la primera matriz que hay en la guía. ¿También se debe diligenciar o es un paso a paso de lo que hay que hacer, teniendo en cuenta que en la guía solo pide las 3? Buena pregunta, Rodolfo. La guía solamente, efectivamente, pide el formato de generalidades, de procedimiento y de evidencias. Esa primera la baja un poquito más abajo. Esta es simplemente para que ustedes, como debieron planificar su proceso de sistematización. Igual la pueden adjuntar, la tendríamos en cuenta, pero finalmente las que pide la guía son la de generalidades, la de procedimiento y la de evidencias. Espero haberte resuelto la duda. Entonces, subes otro poquito al marco institucional. Baja. La siguiente, abajo. No. Hacia abajo. Pues que bueno. El marco institucional en procedimiento. Estamos en procedimiento. Un poquitico más arriba. Ok, ahí. Luego vienen los resultados de las estrategias aplicadas. Entonces, allí sí van a hacer énfasis en lo que fueron las estrategias como tal. Van a establecer cuáles fueron esos problemas y recursos que la misma comunidad identificó, cuáles fueron los resultados y los análisis que ustedes hacen de esos contextos, de esas dinámicas sociales, cómo pudieron haberse presentado unos nuevos factores de riesgo al implementar las estrategias, o por el contrario, se potencializaron esos factores de protección. ¿Qué estrategias ustedes utilizaron para disminuir o prevenir esa problemática que tiene que ver justamente con esas actividades que ustedes han venido desarrollando? Dejar afuera para que aprenda. Y en el registro de evidencias, ya ustedes, como su nombre lo indica, encontrarán cuáles fueron esos instrumentos utilizados para... Nos cierra, por favor, el micrófono. ¿Quién está hablando? Gracias. Entonces, ¿cuáles fueron esos instrumentos que se utilizaron? ¿Cuáles fueron esas guías, esas fichas de observación, esos diarios de campos, esos apuntes, esos resumen, listados de asistencia, ayudas de memoria, como les decía con anterioridad, que puedan identificar claramente que utilizaron para precisamente tener como soporte de todo el proceso que hicieron con la comunidad? Y ese registro de evidencias se sintetiza nuevamente en el título de la intervención, en el nombre del estudiante, en el objetivo general de la intervención, en el modelo de la intervención y las estrategias de intervención que ustedes que son aquel plan de trabajo que ustedes pues justamente en este momento ya vienen implementando con la comunidad. Al final de esa descripción hacen el análisis de lo que fue toda la intervención, cuál fue ese impacto que pudo generar cada una de esas estrategias. La idea es que expliquen cómo fue el modelo de empoderamiento o el modelo de bienestar, si fue contundente en ese trabajo, si definitivamente estuvo bien enfocado a raíz de los fundamentos teóricos que el modelo de empoderamiento les brindó, o el modelo de bienestar para quienes lo eligieron. Y es donde ya presentamos el gráfico de telaraña, que como decía el profe, la idea es que allí se vea los diferentes actores que son claves, que van a permitir que se continúe dinamizando el trabajo que usted, mi querido estudiante, sale de la comunidad, pero gracias a esa red de apoyo que deja constituida, se van a generar vínculos en procura de beneficiar a la comunidad
efectivamente. ¿Vale? La idea es que no se quede allí el proceso, sino dar continuidad a lo que hemos venido haciendo con la comunidad. Y finalmente, las conclusiones, donde ya generan sus propias reflexiones, inclusive frente a los aportes que le generó el curso, a las limitaciones que se pudieron haber tenido, cuáles fueron esas lecciones aprendidas y qué podría plantearse como un plan de mejoramiento inclusive. Bajamos. Básicamente, entiendo que ahí está, ¿no? El otro tema que deben resolver, subes allá al principio donde está el cuadro que hacemos de manera grupal, es el cuadro que es la única actividad grupal para este momento. La idea es que ese cuadro se realice una vez se hayan implementado las estrategias, porque muchos ya lo han hecho, pero no han evidenciado que efectivamente se haya presentado la estrategia o se haya implementado mejor la estrategia en la comunidad. Entonces, la idea aquí es que vuelven a colocar el título de su intervención. Recuerden que a cada una de las estrategias ustedes le dieron un nombre, entonces por cada estrategia van a colocar aquí el nombre que le dio a su estrategia, el objetivo de esa estrategia, la 1, y los resultados de acuerdo a los objetivos, es decir, el impacto que generó esa estrategia dentro de la comunidad. De igual forma es importante que no solamente digan fue buena porque participaron, sino que se vea allí el constructo de unos ya casi psicólogos, unos casi profesionales que efectivamente lo hacen de manera argumentada, de manera sustentada, con sustento teórico desde lo que es la psicología comunitaria. Y luego vienen los comentarios de sus compañeros con respecto a esos impactos que logró el otro compañero, ¿vale? No sé si tienen alguna inquietud al respecto. ¿Quién nos dice por aquí? ¿Alguien más? Tengo 8. A ver. Evidencia las fotos, la tabla de registro también va dentro del trabajo final. Erika, ¿a qué tabla de registro te refieres? Porque tenemos 3 tablas de registro de la experiencia. Entonces no sé a cuál sea que te refieres. Las que nos mostraron. Erika. Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta, qué pena la interrupción. Es que en cuanto a la pregunta que hizo ahorita mi compañero Rodolfo, que usted le dijo que había una tabla que pues que si uno la quería hacer la hiciera, pero si no, no, que a esa tabla usted hace referencia a la de sistematización o a cuál? A la planificación, sí, donde está la planificación de la sistematización. O sea, no pasaría nada si no la realizamos. La idea es que ustedes la tengan, sería muy bueno que la realizaran, pero que la tengan en cuenta como una guía para realizar precisamente su proceso de sistematización, es decir, la guía para poder registrar lo que tiene que ver con el formato de generalidades, de procedimiento y de evidencias. Ok, perfecto. Vale. Gracias. Las fotos se incluyen, efectivamente, las fotos se incluyen en el formato de evidencias. Jenny me pregunta que si recuerden que el consentimiento informado se tomó al inicio y desde allí, para quienes siguieron el consentimiento informado que aportamos desde el curso, ese consentimiento era para todo el proceso de implicación con la comunidad. Entonces no requieren nuevos consentimientos informados. Ya en la comunidad como tal Pero hay muchos informada y micrófonos autorizó abiertos. todo el proceso. Pero las palomitas no valen 7.000. Por favor, Yureni, ¿nos cierras micrófonos? Perdón. Gracias. Y a ver, por cada estrategia, sí, la idea es que este cuadro, que es de construcción grupal, lo realicen por cada estrategia con su correspondiente estrategia, con su objetivo y con los resultados de cada estrategia. Tutora, ella me hacía referencia a la última tabla.
la que nos mostraron, la que colocar el título, pues eso también va dentro del trabajo. Sí, esa es La la de última, evidencias. última. Esa es la de evidencias, esa La que está efectivamente más debe ir abajito. en el trabajo. La Ok. última es de esta, registro de evidencias. Título, nombre de estudiante. Esa. Esa es, claro. ¿También va? Ah, ok. Esa va, porque es el registro. Las que deben ir, les vuelvo a precisar, indiscutiblemente deben ir son el formato de generalidades, el de procedimiento y el de registro de evidencias. Por acá hay más mensajes. El título se debe crear, Alison, el título se debió crear desde la anterior fase, en el anterior paso, en el paso 4, la propuesta de intervención ya requería un título. Entonces, si no lo tienes, efectivamente, de acuerdo con la problemática que estás trabajando y con los resultados que esperas obtener, puedes darle un título que sea, como te digo, llamativo, sugestivo para la comunidad y que implique el reconocimiento del trabajo que vas a hacer con la comunidad. En el cuadro de registro de evidencias, las fotos que deben ir son de los instrumentos usados o de la aplicación de las estrategias con la comunidad. Tanto de los unos como de los otros. Recuerden que estamos haciendo un proceso de sistematización de todo lo que implicó nuestro trabajo con comunidad. Y por tanto, deben ir tanto las evidencias de diagnóstico como las evidencias de implementación, ejecución de la propuesta. Nancy, ¿quedó claro? Vale, ¿alguna inquietud adicional? Profesora, buenas tardes, ¿me escuchan? Efectivamente, Jenny. Caterine. Caterine, dame un segundito, le doy respuesta a Jenny frente a una aclaración. Sí, les reitero, se trata de sistematizar todo lo que fue el proceso de trabajo con la comunidad y lógicamente los instrumentos de diagnóstico que ustedes utilizaron, como fue el mapa de actores, el árbol de problemas y el mapa parlante, pues hicieron parte de ese trabajo y por tanto debemos dejar registro de esa información en la sistematización. Vale, Caterine, tienes la palabra. Gracias, tutora. Tutora, mire, mi duda es que en el formato que generalidades piden una información que es el título de intervención y los objetivos. Y al igual forma en la matriz de registro de evidencias dice que este punto se debe utilizar un bosquejo de noticia en el cual debe contener el título de intervención, el nombre del estudiante. ¿Esa información es equivalente o es diferente a la de formato de generalidades? Es el mismo. Es la misma información. Sí, señora. Ah, ok. Esa era mi duda, tutora. Entonces, muchísimas gracias. No, esa es la misma. El formato de generalidades sí es la misma que en el registro de evidencias. Ok, muchísimas gracias, tutora. Muy amable. Vale, Caterina. Bueno, estimados estudiantes, ¿alguna otra inquietud adicional o ya damos cierre a nuestro encuentro? Ustedes me dirán. Tutora, quiero darle las gracias por la explicación. A mí me quedó todo muy claro, que tenía muchas dudas y fueron despejadas. Feliz tarde, muchas gracias. Vale, María Isabel, espero que hayan hecho el registro de su asistencia en el formato. No se olviden, por favor. ¿Tienes el registro? Ok. Ok, y
porfa, no se vayan sin antes tomar la evidencia para nuestra sistematización de la foto grupal. ¿Puedes dejar de compartir? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Holman, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ante todo, la salud, doctora, buenas tardes, profesores, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Me les disculpo, yo trabajo en un municipio lejito de Santander, el internet es maluquito. Logré conectarme, pedí el favor de que me dieran espacio a la reunión, muy interesante, doctora, muy entendido. Muchas gracias, nos supo explicar, se despejaron, como dijo la compañera, dudas, y bueno, presto a escuchar cualquier reunión, cualquier capacitación que nos dé para el aprendiz de nosotros. Feliz tarde. Okay. Muchas gracias, Holman. Sí, esperamos prontamente convocarnos para la segunda web. Lo que pasa es que, como bien les explicaba nuestro director, en principio a raíz de los tiempos de Semana Santa, pues creo que se ha tenido dificultad en la programación, pero esperamos prontamente volverlos a convocar. La foto, pero a ver, miramos lista diferente. Listo. A ver, porfa, activen sus... Vamos a colocar las cámaras, por favor. Sus cámaras y sus sonrisas. Su mejor sonrisa. Sí. Eso. Más, anímense. Uy, mira, ya llegó hasta nuestro director para la foto. Él sí no se pierde la foto. Vale. Ok, ya tomamos bonitas por acá. Denme un segundito, ya tomamos otras del otro plano. Está muy nutrida la audiencia. Ok, qué bueno tenerlos a todos. Y la última, ya estoy tomando la última, no se me desesperen, sigan sonriendo que se ven lindos. Mientras va tomando Vale. el dato, yo les quiero agradecer a esta red de docentes tan comprometida. Yo iba a abordar parte de la temática, pero por motivos institucionales tuve que conectarme urgente, a una reunión de decanatura, pero me da mucho gusto la participación activa que hubo el día de hoy, las claridades que les permite a ustedes pues tener una mayor comprensión del desarrollo de esa actividad, y como hemos indicado siempre al inicio de este proceso, esos son los primeros acercamientos que ustedes tienen con la comunidad, o esas proyecciones que les permiten a ustedes adquirir esas competencias y esas destrezas para los demás cursos y para especialmente la preparación de los cursos de práctica profesional. Entonces hubo una buena interacción de acuerdo a lo que veo en el chat. Recuerden que está la grabación mañana se compartirá por el correo interno del curso, por los foros colaborativos, por el espacio de noticias del curso para que la puedan revisar. Y ya les estaremos también haciendo la invitación para la tercera web de curso, donde abordaremos ya estas orientaciones y una contextualización disciplinar frente a la evaluación final. Entonces, muchísimas gracias a toda la red docente por estar siempre tan dispuestos y preparados en este espacio. Y para nosotros, muy contentos de este espacio de acompañamiento sincrónico, que no estamos limitados de tiempo, y que eso permite pues que haya ese diálogo y esa conversa. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Gracias, tutor. Le deseo excelente tarde. Gracias, profe. Gracias, profesores, a todos. Muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, buena tarde. Feliz tarde y muchas gracias.